¿Sabías que la mayoría de las personas terminan el año endeudados innecesariamente? Hoy te voy a enseñar cómo evitar ese tipo de deudas innecesarias. En ocasiones pensamos que el hecho de que se paguen a parcialidades puede llegar a ser benéfico para nuestro presupuesto, dado que no estamos pagando una alta cantidad por bienes que sí tienen un alto costo. Pero en ocasiones, si nosotros nos percatamos de cuántas deudas tenemos semanalmente, quincenalmente, mensualmente, o cuánto hemos sacado a financiamiento, meses sin intereses, etcétera, podemos llegar a tener un balance del cual tenemos que pagar. Pero hoy en día simplemente estamos pagando una mensualidad o una parcialidad. Soy César Martínez Constantino, socio fundador de Distrito Financiero, asesores afiliados a GBM, y el día de hoy voy a ayudarte a empezar a conocer un poco acerca de los impulsos que pueden llegar a que tomemos decisiones financieras erróneas o basadas en las emociones. En ocasiones podemos presentar diferentes emociones o estar en situaciones que puedan llegar a ser un empujón o un catalizador para que tomemos decisiones incorrectas o emocionales, por así decirlo. Incorrectas me refiero dado que no estaban presupuestadas, probablemente. En ocasiones estamos estresados o el opuesto de estar completamente eufóricos. Ambas emociones pueden llegar a dictaminar ciertas conductas o ciertos impulsos que podamos llegar a tener. Entonces, tuve un mal día o tuve un día bastante estresante, voy a comprar algo, voy a hacer este gasto para sentirme un poco menos estresado. Aquí hay dos cosas bastante importantes que se deben de considerar. La primera es el autoconocimiento. Nosotros debemos de conocernos para ver de qué manera actuamos o qué conductas llegamos a tener en situaciones emocionales, por así decirlo. El autoconocimiento me puede permitir saber cómo me voy a comportar en una situación estresante, qué es lo que regularmente hago, qué puedo llegar a gastar o qué es lo que normalmente haría en esa situación. Y la otra, la conciencia. La conciencia nos puede permitir, una vez que conozcamos qué patrones van sucediendo de acuerdo a las conductas que tengo, nos pueden permitir saber, en esta ocasión estoy estresado por lo que voy a tener que comprar algo para desestresarme. Perfecto, como ya me conozco, ahora puedo tener la conciencia de decir, de verdad es necesario que lo compre, o puedo desestresarme de alguna u otra forma. Probablemente puedo ver mi serie favorita, salir a caminar. Digo, hay distintas puede haber distintas situaciones que uno puede llegar a hacer para reducir el estrés, no necesariamente hacer compras o tomar decisiones emocionales en ese momento. En ocasiones puede llegar a ser muchísimo más benéfico dar una caminata, hacer ejercicio o simplemente platicarlo para que podamos tener un nivel de estrés un poco mejor. Claramente no va a desaparecer, pero puede permitir a que no necesariamente tengamos que relacionar el estrés con alguna decisión financiera, por lo que eso puede llegar a ser algo que sí estrese nuestro presupuesto o hagamos compras innecesarias, que en el momento en el que lo compramos probablemente nos sintamos bien, sin embargo pasen 2 o 3 días, igual y vuelve la emoción y no nos sirvió de nada y ahora viene el remordimiento de no debí de haber comprado eso. Las finanzas emocionales pueden llegar a ser los catalizadores que hagan tomar decisiones que probablemente no queríamos, dados diferentes factores. Hoy en día, cerca de las fechas decembrinas, puede llegar a ser un momento en el que mayormente se incrementen este tipo de decisiones, debido a que puede, en diferentes ejemplos como, oye, me regaló algún tipo de presión debido a que me regalaron algo más de lo que yo podía dar, me puede llevar a tener un impulso en el que yo tengo que comprar algo para estar equiparando a lo que me dieron, una presión social en el hecho de que vamos a ir a cenar y escogieron un lugar que se va fuera de mi presupuesto. Incluso puede llegar a ser el hecho de que sintamos el espíritu navideño y queramos regalar cosas que probablemente no teníamos consideradas, o en ocasiones puede llegar a ser también el hecho de sentirse tan emocionado por estar con la familia que podemos gastar inconmensurablemente. Claramente esto puede llegar a ser algo que pueda estresar nuestros presupuestos, pero siempre debemos de tener la conciencia de por qué lo estamos haciendo, o incluso en ocasiones solo el hecho de tener el gesto puede tener muchísimo valor intrínseco que el hecho de regalar algo físico. Entonces, no estoy diciendo que no se hagan ningún tipo de gasto ni que se
gaste de manera grande a comparación del presupuesto, pero sí tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta dentro del presupuesto, que nosotros vamos a hacer un cierto gasto en diciembre, pero también de acuerdo a nuestras posibilidades. No necesariamente porque yo gane 20,000 pesos voy a regalar algo de 50,000 o me voy a gastar 50,000 pesos en regalos. En ocasiones puede llegar a tener mayor efecto o un mayor valor el hecho de que regalemos algo de corazón y no necesariamente poniendo en estrés nuestras finanzas, porque al final todas estas decisiones no se están tomando de una manera racional. En la época, queramos o no, puede llegar a empujar o a influir directamente en las finanzas emocionales, haciéndonos tomar decisiones que no necesariamente pueden estar fundamentadas en nuestros presupuestos o de acuerdo como nosotros lo hubiéramos hecho sin tener este impulso. Algunas estrategias que puedes tomar en cuenta para evitar caer en este tipo de presiones por las finanzas emocionales en estas fechas puede ser: la primera, que tenga una lista de todo lo que voy a comprar de acuerdo a las cenas o los eventos que voy a llegar a tener y apegarme a esa lista, dado que lo estamos haciendo de una manera planificada, y si no está dentro de nuestro presupuesto es cuestión de evaluarlo para ver si de verdad merece o no la pena incluirlo o hacer ese gasto. Otro punto importante es, de acuerdo a las emociones que tengamos, detenernos, tratar de tener un poco de autocontrol, que si sentimos estrés, sentimos ansiedad o alguna emoción que pueda llegar a tomar la decisión por nosotros, es importante tratar de tener un poco de autocontrol y pensar 2 veces si es necesario realizar o no la compra que estemos pensando. Y por último, un punto bien importante, puede llegar a sonar contraintuitivo o contradictorio, sin embargo, si utilizamos efectivo, es un poco más complicado de que nos deshagamos de la cantidad monetaria. Me refiero a que cuando nosotros hacemos un pago, por ejemplo, de 10,000 pesos, introducimos la tarjeta de débito o de crédito, no se siente un desprendimiento como tal, por lo que no se siente tanto el golpe de que acabo de gastar 10,000 pesos. Sin embargo, utilizando efectivo, ¿cuántos billetes no tendría que contar para que fueran 10,000 pesos? Eso puede llegar a tener un impacto directo en nosotros para que podamos ser conscientes de, oye, sí estoy gastando mucho, dado que es más cuantificable a que solo introduzcamos una tarjeta. Entonces ese puede llegar a ser un muy buen freno, por así decirlo, para que no gastemos de más en estas fechas. Para hacer frente a este cierre de año es importante tener una mentalidad y una claridad financiera para poder hacer frente a las situaciones que nos podamos enfrentar. Podemos empezar con tener la conciencia de nuestro presupuesto. Tenemos todos nuestros ingresos contra todos nuestros gastos. ¿Qué tanto puedo estirar esa liga? ¿Qué tanto puedo generar? Por lo que es importante tener claridad de todo lo que puedo gastar y no puedo gastar. Otro punto importante puede llegar a ser, para incrementar la motivación, es imaginar o tener un objetivo claro de cómo pretendo cerrar el año en caso de no tener deudas. Eso puede llegar a motivarnos, dado que en ocasiones el hecho de imaginarlo puede llegar a generarnos ciertas emociones para que podamos cumplir los objetivos que nos estemos imaginando. Otro punto importante a considerar es que hay que tener bien claro todo lo que tenemos o queremos regalar, mejor dicho. Puede llegar a ser un espacio más dentro de nuestro presupuesto asignado a los regalos para que no nos desequilibremos, dado que en diciembre también, además de que hay más gastos, también hay más ingresos. En algunos casos se entrega aguinaldos. Entonces, ese tipo de ingreso adicional puede llegar a desestabilizar las finanzas, dado que como nunca lo recibo, bueno, mejor dicho, en los 11 meses restantes no lo recibo, este mes no lo cuento y me lo gasto. Hay que darle un espacio también, así como el de los regalos o los gastos que únicamente se hacen en diciembre, también hay que darle un espacio en los ingresos al aguinaldo. Y es importante conocer qué uso le vamos a dar, porque claramente al ser un ingreso adicional no tiene un uso asignado ni un presupuesto asignado, por lo que si no le damos una razón al que lo vamos a utilizar, puede llegar a ser que
de volada nos lo gastemos. Entonces, es bien importante tener en cuenta que así como le vamos a dar un peso o una prioridad a los gastos que son extraordinarios en el mes de diciembre, de igual forma lo tenemos que hacer para los ingresos que son extraordinarios en diciembre. Tomar el control de tu dinero y ser consciente de las deudas y de los ingresos puede llegar a tener beneficios bastante relevantes dentro de incluso de la salud. Podemos incluso en estas fechas que son de normalmente mayores reuniones e incluso estar en familia, en ocasiones es bastante pesado tener que estar pensando en debo, tengo que pagar, de dónde lo voy a conseguir. Puede llegar a generarnos bastante estrés y que ni siquiera podamos disfrutar el significado de estas fiestas o estar en familia. Entonces, el hecho de poder ir planificando, o al menos, aunque esté dentro de este problema o de esta situación de que deba, al tener un plan, puedo tener mínimo la certeza de que voy a saber cómo salir de ese plan. Pero si nada más le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, puede llegar a ser bastante estresante y que ni siquiera podamos disfrutar a nuestra familia o las reuniones que tengamos en estas fechas. Otro punto importante es que también el hecho de que estemos tranquilos y podamos iniciar el año con una mayor claridad financiera puede llegar a ser muchísimo más tranquilo, porque ya podríamos tener suficiente espacio, dependiendo de cómo hayamos organizado nuestros gastos, qué tanto podemos planear para el siguiente año, qué objetivos quiero planear, qué planes quiero tener. En ocasiones, al terminar de pagar una deuda, ese dinero queda libre dentro del presupuesto, por lo que ya podemos empezar a hacer planes en caso de que queramos hacer algo con ese dinero. Es importante porque se tiene que estar actualizando constantemente, dado que no porque acabemos de terminar una deuda, de inmediatamente se tenga que renovar una nueva deuda. Claro, puede ser el caso de que sea algo necesario o indispensable, estoy totalmente de acuerdo, pero en ocasiones termino de pagar meses sin intereses y vuelvo a hacer un gasto innecesario con ese mismo presupuesto. Entonces, siempre es muy bueno tener el control, teniendo la conciencia de, ¿sabes qué? Voy a gastar tanto y a partir de junio, por ejemplo, se termina tal deuda. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero que queda disponible? Porque puede tener un uso incluso, ¿sabes qué? Ese dinero ahora lo voy a ahorrar, o ese dinero ahora voy a invertirlo, o con ese mismo dinero que queda disponible, puedo adelantar otras deudas que tenga y puedo salir muchísimo más fácil de cualquier pasivo que pueda llegar a tener. Claro, estamos hablando de pasivos a corto plazo, porque en ocasiones pueden llegar a ser hipotecas que son a 20 años, por lo que se le tiene que dar un uso diferente a ese dinero. Para cerrar el año financieramente sano, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Recordemos que para tener claridad de lo que tenemos hoy en día, debemos de tener en cuenta todos los gastos que son indispensables y evitar hacer las compras impulsivas. También es importante identificar nuestras emociones cuando estemos en una situación que pueda llegar a ser contraproducente para nuestras finanzas. Entonces, el autoconocimiento y la conciencia puede llegar a ser bastante bueno para que podamos enfrentar situaciones venideras de una mejor manera, o al menos que estemos conscientes de lo que estamos realizando. Otro punto importante también es visualizar los objetivos que queremos tener. No solo es planearlos, sino también visualizarlos y ponerles fechas para también tener en cuenta cuándo podemos llegar a cumplir ciertos objetivos, y eso puede llegar a ser motivante, dado que el hecho de visualizar cómo nos veríamos también puede generar un poco de mayor disciplina para poder acelerar el proceso. Y por último, lo más importante es todos estos pequeños cambios, por así decirlo, pueden llegar a tener un cambio bastante significativo en nuestro bienestar, dado que el estrés financiero puede llegar a ser bastante destructivo en nuestras vidas y puede llegar a tener implicaciones de salud mucho más graves, por lo que eso puede incluso hasta salirse del presupuesto, porque en caso de que tengamos un seguro de gastos médicos, o en caso de que tengamos seguro médico, necesariamente tendríamos que hacer otro tipo de gastos como consultas o cosas que no necesariamente están dentro de nuestro presupuesto, y puede llegar a comprometer nuestras finanzas en tanto corto como mediano e incluso largo plazo. Entonces, independientemente del malestar que puede llegar a ocasionar ese tipo de situaciones, también el malestar económico puede llegar a ser bastante agravante.